Muchas gracias por venir. Pues me apena decirles que una vez más no les voy a platicar cosas bonitas, sino puras cosas espeluznantes y espantosas, pero es porque yo creo que así está el mundo en los tiempos que corren. Desde hace un rato a mí me preocupa la idea de que estamos viviendo los periodos más largos de deterioro de la sociedad mexicana. Lo que acaba de pasar con Duarte es increíble, todos los horrores que estamos viviendo a nivel de seguridad pública son increíbles. Solo el día de ayer hubo 41 muertos en toda la República, y esto se escribe claramente en las lógicas de lo que podríamos llamar un proceso contrarrevolucionario. Es un proceso en el cual los mexicanos hemos ido perdiendo derechos, hemos ido perdiendo privilegios, y las oligarquías han ido, los hombres más ricos han ido concentrando riqueza. Este proceso no solamente se está dando en México, es un proceso que se está dando absolutamente en todo el planeta, y tiene lógicas internas muy fuertes. Una de estas lógicas internas tiene que ver con el cómo, vemos incluso las mercancías, con cómo nos relacionamos con los objetos. No sé si ustedes han visto la película de Harry Potter. A ver, levanten la mano los que han visto las películas de Harry Potter, por favor. Bueno, son bastantes. Pero en estas películas, no sé si ustedes lo recuerdan, hay un momento notable en el que el gran villano, que se llama Lord Voldemort, se descubre que ha dividido su alma y que la ha depositado fragmentos de su alma en diversos objetos. Estos objetos se llaman horrocruxes. Y ocurre una cosa muy curiosa en este proceso, es decir, resulta que si tú quieres matar a Lord Voldemort, tienes que matar todos los fragmentitos de su alma. Bueno, en la realidad, hoy en día nos están ocurriendo cosas muy similares. Ustedes saben que el horrocrux, esta forma de partir el alma y depositarla en objetos, es una magia negra sumamente peligrosa. Y se supone que para poder hacer esa magia negra tienes que incluso cometer un crimen, un asesinato. Bueno, pareciera que la magia de lo que estamos viviendo hoy, del imperio oscuro que nos domina a nosotros, no es muy distinta. En la sociedad de consumo que domina el planeta desde la segunda década del siglo XX, la lógica del valor abstracto terminó por imponerse a la lógica del valor de uso. Es decir, quiero decir algo muy simple. Ya nadie compra una pasta dental para que le limpie los dientes. Todo el anuncio te dice que eso te promete una sonrisa eterna y blancura total y toda una serie de cosas. Cuando nosotros le entramos a esta lógica, estamos entrando a la lógica de la magia del capital, y es una cosa muy sencilla. Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos depositar parte de nuestra alma en objetos es algo que se da todos los días y que los publicistas saben manejar maravillosamente bien. Entonces, por ejemplo, las mujeres luego ya no compran un shampoo para limpiarse el pelo, sino porque ese shampoo es una promesa de amor eterno. Hay señores que son capaces
ustedes de que compraron un Mercedes-Benz, porque ese Mercedes-Benz es garantía de éxito y de que ya la hizo en esta vida. Y así, y esto ocurre con absolutamente todo. Esta magia que parece tan trivial es algo que los publicistas conocen perfectamente bien y lo explotan todo el tiempo. Entonces estamos todo el tiempo depositando fragmentos de nuestra alma en objetos, en mercancías, en fin. Cuando esto se produce, la inversa también se verifica. Es decir, si tú puedes influirle alma a un objeto, también una persona puede ser desprovista de su alma. Y esto lo vemos todos los días. Y esto implica, entre otras cosas, que la vida humana, que la persona, se puede convertir muy fácilmente en una mercancía. Y no solamente en una mercancía, sino en una mercancía, así como los objetos adquieren almas, las personas se vuelven cosas. Y al volverse cosas, nos pueden vender, nos pueden malbaratar, etc. Y empezamos a asistir a fenómenos que son increíbles, como el abaratamiento del costo de la vida, bueno, el encarecimiento del costo de la vida, el encarecimiento, el abaratamiento de los salarios, por ejemplo, que es brutal. Hoy en día, un salario mínimo es de 70 pesos diarios, ¿no? Y si nosotros regresamos lo que esto implica a nivel histórico, implica que hemos perdido salario real de manera muy acelerada. Les voy a dar una idea. Hace 25 años, con un salario mínimo podías comprar 70 kilos de tortillas. Hoy puedes comprar 4 o 5. Esto es parte del abaratamiento de la vida. Y otra manifestación del abaratamiento de la vida tiene que ver incluso con algo que vemos en México con mucha frecuencia, que es lo barato que sale hoy en día en México mandar matar a alguien. Si tú, un estudio que hizo hace unos años una revista, decía que el costo promedio por matar a una persona en México es de escasos $370. Y esto se puede abaratar más porque el pago mensual a un sicario oscila entre los 12,000 y los 20,000 pesos, y un sicario que puede matar un chorro de personas al mes, entonces es baratísimo. Entonces, es un proceso de deterioro de la vida real, de la vida y de desvalorización de la vida brutal y bestial, que por supuesto que tiene implicaciones de todo tipo. Entre otras cosas, y hay una cosa que hay que señalar, este modelo se ha ido imponiendo en todo el planeta, que ha ido implantando sus lógicas en todo el planeta. Acerca del proceso de desvalorización de la vida, el filósofo Bolívar Echeverría escribió una cosa que me parece fantástica, se la voy a leer, es muy breve. Dice: en la base de la vida moderna actúa de manera incansablemente repetida un mecanismo que subordina sistemáticamente la lógica del valor de uso, el sentido espontáneo de la vida concreta, del trabajo y el disfrute humanos, de la producción y el consumo de los bienes terrenales, a la lógica abstracta del valor como sustancia ciega e indiferente a toda concreción y solo necesitada de validarse con un margen de ganancia y calidad de valor de cambio. Es la realidad implacable de la imaginación, de la sumisión del reino de la voluntad humana a la hegemonía de la voluntad puramente cósmica del mundo de las mercancías habitadas por el valor económico capitalista. Este valor cósmico de las cosas es increíble, pesa en todo, y no solamente pesa en todo, sino que tiene implicaciones muy serias, que implica las cosas que hemos interiorizado. Y esto tiene que ver con el hecho de que el actual modelo, bueno, es uno de los valores dominantes del actual modelo económico. Es un modelo económico que rige en todo el planeta, y esto es lo que está rigiendo las lógicas del planeta, y esto, por supuesto, que tiene toda una serie de consecuencias muy graves a nivel de nuestra realidad. El actual modelo económico pone tan claramente por encima el valor de las mercancías por sobre el valor de las personas. Estamos enfrentando, no solo en México, sino en muchas partes del planeta, una crisis humanitaria y de derechos humanos global.
Vivimos, es decir, con tal de obtener ganancias rápidas, el capital financiero pasa por encima del sufrimiento de millones de personas. No le importa lo que le pasa a la gente. Para ellos son como números, los van a contabilizar, simplemente van viendo las ganancias. Hay una vieja fábula, hay un viejo cuento portugués que a mí me gusta mucho, que habla de un momento en el cual un señor está leyendo un libro de teología, y en el libro de teología le aparece una pregunta que le asalta la razón, ¿no? Que lo obliga a reflexionar, y la pregunta dice: oiga, si usted supiera, si usted tuviera frente a así una mesa y sobre la mesa tuviera una campanilla, supiera que si toca esa campanilla, muere una persona en China, pero que esa persona en China le va a heredar a usted $1.000.000, ¿usted tocaría la campanilla? Entonces, la historia es muy bonita porque el tipo se despierta sobresaltado, se llama El mandarín de esa de Queiroz, el cuento, y se encuentra frente a sí a un personaje que es identificado como el diablo, que le dice: ándele fulano, sea hombre, toque la campanilla. Entonces lo convence de que toque la campanilla, y no toca la campanilla, se olvida de todo el asunto, y al cabo de un mes le llega efectivamente una herencia de $1.000.000 de un chino que se murió hace un mes. Entonces el tipo dice: aquí hay una cosa muy sencilla, porque el tipo simplemente no tiene relación con el otro personaje. Pero simplemente a medida que va avanzando la historia, a medida que se va gastando el dinero, se va dando cuenta que sí le hizo un daño a alguien, que sí le hizo un daño serio a alguien. Pero si ustedes van, yo estoy convencido que si fuéramos ahorita por las grandes bolsas de valores del planeta, escucharíamos por todos lados cómo tocan la campanilla, y cómo están mandando al matadero a millones de personas en todo el planeta que no les importa tratar de tener ganancias rápidas. Es la historia de esos retiros, pero a gran escala. Y el actual, fíjate, el actual modelo ha logrado saquear regiones enteras. Yo quiero que ustedes recuerden que hace no tantos años este país producía casi todo lo que consumíamos. Producía las telas, la ropa, la comida, el arroz, prácticamente todo se producía aquí. Ya no se produce nada. Lo único que se sigue produciendo productores de petróleo a cierto nivel, pero sobre todo son productores de droga y de anfetaminas, de marihuana y de amapola y todo ese rollo. Pero este mismo proceso de expoliación que se vivió en México se vivió en toda América Latina. Y en América Latina hubo regiones que fueron absolutamente saqueadas. Es el caso de Argentina, es el caso, por ejemplo, de Brasil. En Argentina hubo un momento en que habían saqueado, vamos hasta, hay una crónica notable que relata cómo en un momento dado, como parte del saqueo del país, hubo caravanas de camionetas de dinero, estas camionetas de seguridad, al aeropuerto para llevarse toneladas de dólares. Es una cosa increíble. Y contra este saqueo, algunos países de América Latina reaccionaron a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Y así vimos cómo, de manera, digamos, casi que concertada, se establecieron en Venezuela, en Argentina, en Brasil, lo que podríamos llamar gobiernos de salvación nacional. No eran gobiernos radicales, no eran gobiernos que plantearan políticas, digamos, comunistas o socialistas. Básicamente son gobiernos nacionalistas que se enfrentaron a una situación de saqueo extremo y que trataron de pararlo. Y así vimos cómo llegaron a la presidencia en 1999 Hugo Chávez en Venezuela, en 2002 o 2003 Lula en Brasil, Kirchner en Argentina, después hubo el gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay, después el gobierno de Evo Morales en Bolivia y el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. A esta misma oleada le correspondió, por ejemplo, el ascenso, aunque no fue un gobierno, digamos, de salvación nacional, pero el ascenso de Ollanta Humala en Perú y el ascenso de la Michelle Bachelet en Chile.
Y en México íbamos para allá. En 2006 hubo elecciones y como ustedes saben, salió el Tribunal Electoral le dio el triunfo a Felipe Calderón por menos de 1% de la votación, pero yo estoy convencido, y creo que muchos mexicanos también lo estamos, de que en esas elecciones hubo un fraude electoral de altísimas proporciones, un fraude electoral muy fuerte. Entonces, ¿por qué se da ese fraude electoral acá? Se da, entre otras cosas, para que, fíjense, todo esto que les estoy contando de América Latina es en realidad lo que podríamos llamar un ciclo regional revolucionario de corto alcance, porque tampoco se planteaba romper con el poder. Pues ese ciclo revolucionario fue avanzando, incluso se extendió a América Central, con el gobierno de Zelaya, etc. Y aquí lo pararon. Aquí es donde lo detuvieron de manera radical. Y esto se debe, entre otras cosas, yo no explico por qué, entre otras cosas, el territorio mexicano es, desde la firma de los acuerdos del Plan América, es parte de un proyecto del territorio mexicano, es parte de la zona de seguridad de Estados Unidos. No se podían permitir que este movimiento llegara a nuestras tierras. Sin embargo, estos gobiernos de salvación nacional echaron a andar toda una serie de proyectos y la verdad es que lograron detener en gran medida el deterioro de los pueblos. Y nosotros vimos cómo durante cerca de una década los pueblos de Venezuela, de Argentina, etc., detuvieron la pobreza, permitieron la socialización de la riqueza, mientras que México y Colombia, donde no se dieron este tipo de gobiernos, el modelo siguió avanzando y siguió deteriorando al grueso de la población. Hoy en día la concentración de la riqueza en México ha llegado a niveles estratosféricos. Se calcula, ha llegado a niveles estratosféricos a nivel global. No sé si ustedes saben esto, pero Oxfam, que es una institución británica que revisa cuestiones de pobreza, el otro día publiqué una nota que decía que los 80 hombres más ricos del mundo, fíjense esto, los 80 hombres más ricos del mundo tienen más de la mitad de la riqueza global, o tienen tanta riqueza como el 50% de la población más pobre del planeta. Los 80 hombres más ricos del mundo tienen el mismo dinero que tiene la mitad de la humanidad. Es una barbaridad. Y en México esta proporción por ahí. No creen que estamos fuera de registro en este terreno. Se calcula que los 25 hombres de negocios más importantes de México controlan arriba del 20% del Producto Interno Bruto Nacional. Y se calcula que el 25 hombres de negocios mexicanos controlan el 9% de la riqueza nacional. Es una barbaridad. Pero esto, les digo, sigue avanzando. Y esta lógica de la que yo les hablaba hace rato, de la cosificación de las cosas, nos ha llevado, entre otras cosas, a una crisis humanitaria y de derechos humanos brutal. Esta crisis humana de derechos humanos se refleja, entre otras cosas, en el alza de la criminalidad, etc. Pero de esa hablaremos además en un ratito porque es un fenómeno especial, pero se refleja sobre todo en el terreno de los salarios, en la caída de los servicios públicos, en el hecho de que cada vez tenemos menos derechos ante la ley, etc. Y ahorita se está discutiendo incluso si nos quitan el derecho de huelga. Estuvieron a punto de votarlo. Estábamos en esas lógicas. Y por supuesto que los datos que tenemos son verdaderamente increíbles. La pobreza en México no ha disminuido en los últimos 20 años. Una medición basada en el ingreso muestra que la pobreza que tenemos hoy es la misma que en 1992, con el agravante de que la población ha crecido. Y en términos absolutos, la población en pobreza moderada creció de 47 millones de personas en 1994 a 64 millones en 1996. Y a 65
6.5 millones y luego pasó de 46.5 millones en 2006, un periodo que disminuyó, a 61.4 millones en 2012, 61.4 millones de personas en pobreza moderada. La población considerada en extrema pobreza aumentó de 19 millones en 1994 a 34.7 millones en 1996, bajó a 15.1 millones en 2006 y nuevamente subió a 23.1 millones en 2012. Entonces, estamos viviendo un periodo de degradación del valor de la vida humana muy acelerado. Y esto, por supuesto, viene acompañado, entre otras cosas, con una crisis ecológica. Y además una crisis ecológica global. En México, solo en México, se han extinguido en los últimos 20 años 49 especies. Y hay 475 especies más en peligro de extinción. Y esto está íntimamente relacionado con la forma en la que hoy en día se explota el territorio. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo han crecido las políticas extractivas y cómo de repente se crece la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto es una de las formas más ecocidas de explotar la minería, porque todo eso que se excavan, y esa tierra no se puede regenerar en siglos, es una barbaridad. Y así están arrasando, por ejemplo, con lo que es el cerro de Potosí, en San Luis Potosí, y están envenenando los mantos freáticos con arsénico, porque es la forma que tienen para hacer procesos para procesar la plata y el oro, en fin. Entonces hay un deterioro brutal de lo que es el proceso, de lo que es nuestra ecología. Es un proceso que se da a nivel planetario. El agujero de ozono sigue creciendo, el calentamiento global se acelera, la erosión en los suelos se ahonda, cada vez hay menos agua para beber, por habitante, las emisiones de CO2 van en aumento, el deshielo en el polo norte se intensifica. El Banco Mundial prevé que el cambio climático afectará más gravemente a los países en desarrollo. Y esto, por supuesto, explica, entre otras cosas, por qué de repente los países en desarrollo no se toman tan en serio el cambio climático. Y tú tienes que, mientras la comunidad científica está alarmada, tú tienes que hay sectores de la derecha política internacional que están en la lógica de esto no importa. Hace unos años, cuando Sarah Palin, en 2008, cuando Sarah Palin contendía por la vicepresidencia de la República por el lado del Partido Republicano, tuvo un debate con Joe Biden, en el cual Joe Biden argumentó a favor de fuentes de energía más limpias, etc. Y la republicana Sarah Palin, que vive en Alaska, dijo: no, ¿para qué te vienes con eso? Allá en Alaska hay un chorro de petróleo, lo que hay que hacer es perforar. Entonces, la frase en inglés es drill, baby, drill, perfora, nena, perfora. Y eso se convirtió en el grito de batalla de los republicanos en su convención. Y hoy en día Trump, cuando le hablan del cambio climático, nos viene con la cosa de que eso es básicamente un complot de los chinos para quitarles trabajos a los norteamericanos. No sé igual fumó este señor. Es una locura lo que está planteando este señor. Pero esto quiere decir que el cambio climático va imparable. Ahora, el modelo es tan agresivo que no solamente va por encima del cambio de la ecología y está a punto de hacer que la Tierra ya no sea un hábitat posible para la humanidad. El problema es muy serio y sobre esto alerta Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo. Entonces, estamos en un problema de supervivencia ya muy serio. Pero el problema es tan loco que ni siquiera es tan lógica, cosificadora, es tan agresiva, que ni siquiera respeta las lógicas del propio modelo. Las bases del modelo siempre han sido la producción y este modelo afecta a la producción, al punto de que se ha creado una burbuja especulativa que implica que se hacen más negocios en el aire que sobre temas concretos. Es decir, antes se negociaba con lo que había, hoy se negocia con lo que no hay. Hay mercados a futuro, hay créditos a futuro, hay que hacer cosas que van creando una enorme burbuja especulativa. Y esto te explica, entre otras cosas, la crisis del 2008. En 2008 hubo una crisis
brutal en todo el planeta, una crisis financiera, debido a cómo se estaba manejando, digamos, los bienes raíces en Estados Unidos. Es una crisis que implicó una pérdida brutal del dinero. Yo no sabía cómo medir esta historia hasta que Ignacio Ramonet de León Diplomático en 2008 escribió un dato que es muy importante. La esfera financiera llegó a representar más de 250 billones de euros, o sea, 6 veces el montante de la riqueza mundial. O sea, se había 6 veces más dinero especulativo que bienes reales. Eso es una pinche locura. Eso quiere decir que estamos rodando realmente en el vacío. Y el dato más serio lo da Samir Amin, que dice: el volumen de las transacciones financieras es del orden de 2.000 trillones de dólares, cuando la base productiva del PIB mundial son los de 44 trillones de dólares. Es decir, que la economía financiera, la burbuja financiera, es 48 veces la economía real. Estamos realmente en el nirvana, yo no sé qué estamos pensando. ¿Sí? Y esto quiere decir que estamos realmente ante la muy posible debate del sistema económico global, pero no les importa. Siguen hablando las vías. ¿Cuál fue la reacción de las élites financieras en Estados Unidos cuando estalló el problema de la crisis de la vivienda en 2008? Es pedir más subsidios, que se subieron. Las medidas que se tomaron lo que hacen es abordar el problema, no lo resuelven. Y aquí en México estamos viendo cómo este modelo está dando lugar a una cosa que es atroz. No sé si ustedes ubican lo que es el cine gore, ¿no? Son estas películas en las que la violencia y el horror es el protagonista, ¿no? Entonces hay zombies, y sesos derramados, y sangre por todos lados. Ese es el planeta que ya estamos viviendo. Es una economía gore la que estamos viviendo. Y aquí lo que estamos viendo es increíble, porque esto es lo que está ofreciendo el capitalismo salvaje a la gran mayoría de la población. Es una sociedad indeseable, donde no caben los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad que fueron proclamados por la Declaración de los Derechos del Hombre. La dictadura del libre comercio de hoy es básicamente la antípoda de una sociedad ideal, es lo que podríamos llamar una distopía. Es el contrario de una utopía, eso es una distopía, una sociedad indeseable. Y en todas partes en las que avanza el modelo, estamos viendo cómo siguen avanzando sin freno las lógicas del libre mercado. Los pueblos se ven obligados a resistir de todas las maneras posibles a la expoliación, a la saqueo, a la sobreexplotación. Y el modelo de sociedad que estamos viendo claramente se concreta, por ejemplo, en lo que es la zona de Gaza y Cisjordania. Tú ves ahí una pantalla económica muy clara. Tú tienes por un lado el Estado de Israel que puedes conseguirlo todo, la gente vive bien, etc. Y tienes la zona franja de Gaza, una zona en la que la gente está viviendo el verdadero infierno. Y la gente resiste, la gente se defiende, la gente pelea, la gente está en resistencia. Pero no tiene armas, no tiene cómo salir adelante. Es una distopía total, que además está basada en las lógicas de las reservas indias que se establecieron en Estados Unidos y Norteamérica en los siglos XIX y XX. Esas son las lógicas ante las que nos estamos enfrentando. Y en algunas regiones, esta distopía neoliberal adquiere un carácter particularmente salvaje, descarnado, brutal. Es el caso de México. Y una de las cosas que tiene que ver, y esto tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que hay muchas economías como la mercancía, como el valor, es el valor del dinero, es lo único que importa. Vemos como en algunas zonas el crimen organizado se apodera de la economía. Y esto es lo que ha ocurrido en México. Hace unos años vivíamos del petróleo y decíamos que era una economía petrolizada. ¿Y ahora qué vivimos? Ya no vivimos del petróleo, vivimos de nada. Es una economía narcotizada. Desde hace tiempo,
Estados Unidos decía que a México entraba cada año, por concepto del narcotráfico, entre 15 y 25 mil millones de dólares. Hace unos días se publicó en el diario una nota de un grupo que decía, no son entre 15 y 25, son entre 25 y 50 mil millones de dólares. Y Hacienda no niega esta cifra. El estudio binacional de aduanas que hace rato decía que el grueso de ese dinero entra en efectivo y se daba directamente en las instituciones financieras convencionales. Se daba en la banca de la esquina, en la bolsa de valores, etc. Esto implica, si ustedes se dan cuenta, que ese dinero es un factor de estabilidad para el sistema financiero mundial. Simplemente para el sistema financiero mundial, simplemente imagínense qué pasaría si un día deja de entrar ese dinero a la banca. La banca quiebra. Y todas las utilidades que da la banca mexicana se llenan al demonio. Entonces, tenemos un problema que es muy serio, que es que efectivamente la economía del narco es al mismo tiempo el pilar del sistema económico nacional y es al mismo tiempo el principal factor de deterioro de la sociedad nacional. Entonces y esto quien lo explica muy bien es Eduardo Saviano en su libro 000. Él dice que si tú hubieras invertido 1,000 euros en acciones de Apple en 2012, en 2014 hubieras tenido una ganancia de 670 euros, ya es 1.670 euros, que no está mal. Pero lo que es un hecho es que si hubieras invertido ese dinero en cocaína a principios de 2012, en 2 años hubieras obtenido, en 2 años tendrías 182,000 dólares o euros, es decir, 100 veces más que invirtiendo en el químico bursátil más eficaz o el récord del año. Dense cuenta de lo que esto implica. Esto implica que desde hace años la droga es vital para los bancos y las bolsas de valores de todo el mundo. Según María Costa, jefe del Departamento de la ONU contra las drogas, los vínculos entre el crimen organizado y las demás instituciones financieras empiezan a finales de los años 70 y se ha convertido en una cosa fundamental. De hecho, él dice que el grueso de los préstamos interbancarios que salvaban a varios bancos de la crisis en 2008 venían del dinero del narcotráfico. Esto es lo que nos está ofreciendo la actual sociedad, el actual modelo económico. Yo quiero decirles algo, estamos realmente ante un capitalismo pobre, es decir, es un capitalismo en el que impera la violencia extrema y donde la crueldad, la muerte, la brutalidad, la sangre, los cuerpos mutilados se han convertido en factores económicos, en herramientas útiles para la reproducción del dinero. Lo que yo les quiero preguntar, o lo que les quiero plantear, es lo siguiente: con todas estas cosas, con la crisis ecológica global, con el cambio climático, con el hecho de que el modelo está atentando contra el propio modelo, con la crisis humanitaria, ante los estados pobre, ante el capitalismo criminal, yo creo que se hace más vigente que nunca aquella frase que escribió Rosa Luxemburgo en 1917, cuando ella estaba en la cárcel, estaba la Primera Guerra Mundial en pleno, y ella dijo: ¿saben qué? Socialismo o barbarie. Aquí la disyuntiva es otra. O cambiamos el modelo económico, o vamos a la extinción. Y el problema es real. Es decir, llevamos alertando ya rato sobre el problema, pero el problema es muy serio. Y a mí lo que me preocupa es que lejos de que nos pongamos a activarnos para detener esta historia, la gente sigue aborronada, sigue descansando, sigue planteando que no es problema de ellos, que a ver si tiene alguien que los convence, para ver si alguien lo resuelve, y siguen esperando que alguien venga a resolver el problema. Esto no se va a resolver desde arriba abajo, se va a resolver de abajo arriba. Pero para eso tenemos que cobrar conciencia de la gravedad de la situación. Yo simplemente quiero terminar con esto. Estamos a punto de que nos llegue el carajo. ¿Vamos a hacer algo?
nos vamos a dejar ir con la COVID. Yo quiero terminar aquí para que tengamos una buena ronda de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestar. Revolucionarios, pero lejos de las pequeñas menciones que tuvieron los gobiernos latinoamericanos de Chávez, de Evo, ¿tú qué crees que conforma un proceso revolucionario en este panorama superadverso que nos acabas de describir del capitalismo Gore? Mira, antes que nada, me voy a extender un poquito en lo que son los ciclos revolucionarios muy fuerte en América Latina, que va del 99 hasta más o menos un par de años. Lo que estamos viendo hoy en día en América Latina es un ciclo contrarrevolucionario muy claro. ¿En qué consistió el ciclo revolucionario? Y aquí voy a tratar de responder tu pregunta. Una de las cosas que está haciendo el capitalismo a nivel global es que está acabando con lo que podríamos llamar las economías naturales y las economías nacionales. ¿Qué es una economía natural? Una economía natural es una economía que se basa, por ejemplo, en los recursos naturales de una región y en las riquezas naturales de una región. Entonces, por ejemplo, tú tienes en una zona que se produce plátano y entonces la producción de plátano, al lado del plátano se producen otras frutas tropicales, entonces se producen todo ese tipo de cosas, hay todo un sistema productivo que se organiza alrededor de las riquezas naturales de esa región. Lo mismo ocurre a nivel nacional. México, por ejemplo, tenía una economía organizada a nivel nacional. Y esa economía, por ejemplo, estuvo mucho tiempo basada en el petróleo, pero también estuvo basada en la plata, estuvo basada en toda una serie de cosas, y es una economía que promovía, entre otras cosas, políticas de pleno empleo, promovía que todo el mundo tuviera chamba, presuponía un estado rector, un estado que regía la economía y que decidía a quién se le quitaba dinero, a quién se le cobraban más impuestos, a quién se le cobraban menos impuestos, etcétera. Entonces, estas son las economías nacionales y regionales. Lo que hicieron los gobiernos de Chávez, de Kirchner, de Lula, de Evo Morales y de Correa en América del Sur era fortalecer las economías regionales y las economías nacionales. En eso consistió, sobre todo, su proyecto. No fue un proyecto tan radical. De hecho, es un proyecto que, para detener el avance de los tratados globales de libre comercio, establece, por ejemplo, lo que es el acuerdo del Mercosur, acuerdos de Argentina, Brasil, Venezuela, etcétera, para negociar lo que estos países producían. Y quiero decirte que en este periodo todos esos países avanzaron a ritmos muy acelerados. Es decir, Argentina llegó a tener crecimientos del 10%, Brasil del 8%, mientras en México apenas crecíamos al 1%. Sí, hasta ahí ya respondí tu pregunta. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Ahora lo que tú tienes es un proceso contrarrevolucionario muy agresivo. Y es un proceso contrarrevolucionario que implica, entre otras cosas, el derrocamiento de estos gobiernos elegidos democráticamente por vías a veces democráticas, pero a veces totalmente metalegales. Te voy a poner dos casos muy concretos. El caso de Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff la sacan de la presidencia acusándola de toda una serie de delitos que no cometió. Hasta ahorita no se le ha probado nada. ¿Y quién la saca? La saca una camarilla encabezada por un señor Cunha, que ese señor sí tiene pruebas de corrupción en su contra. De hecho, ahorita lo acaban de detener y toda la clase política brasileña está temblando. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo se puede dar? Y lo mismo ocurre, y el caso de Cristina Kirchner es un poco distinto, pero tanto en el caso de Kirchner como en el caso de Dilma Rousseff, lo que hemos visto funcionando son los consorcios mediáticos ligados a los grandes intereses económicos. El caso de Dilma Rousseff es increíble. No había una prueba en contra de ella, y sin embargo, el escándalo mediático fue tan fuerte que la población quería que se fuera. Y en el caso de Cristina pasa algo similar.
toda la embestida contra Cristina Kirchner empieza con el asesinato del fiscal Nisman. Es un caso increíble, es un cuate que dice que acusa a Cristina Kirchner de haber pactado con un estado árabe, tal, y cuando dice que va a presentar pruebas, ese día Nisman amanece muerto. Y entonces la prensa hace un gran escándalo diciendo que fue insinuando, todo el escándalo tenía la intención de señalar que esto debe haber sido un crimen de Estado encabezado por Cristina Kirchner. Entonces le hicieron una campaña de descrédito brutal a la Kirchner, al punto que ahorita la Kirchner ya no está en el poder, perdió las elecciones. Pero fíjate qué curioso, ahorita que sería el momento de resolver ese enigma de quién mató a Nisman, porque Cristina Kirchner ya no está ahí para defender su aparato de Estado, ahorita no se toca el tema, porque lo importante era quitar a Kirchner, no era resolver el tema de la muerte de Nisman. ¿Me explico? Y lo mismo estamos viendo también en Venezuela y en otras regiones, aunque puedo simpatizar menos con el régimen de Venezuela, pero son los mismos procesos que se están siguiendo en todas estas regiones. Y esto, si tú te fijas, detrás de estos golpes de Estado se encuentran claramente los intereses tanto del capital internacional como de las oligarquías locales. El capital internacional financiero presionó al gobierno de Argentina a través de los fondos buitre, a través de toda una serie de cosas, para desestabilizar al gobierno local. Y las oligarquías son las dueñas de los grandes consorcios financieros que hicieron las campañas contra Dilma y contra Kirchner. Entonces, está muy clara la conjunción de estos señores y cómo están operando. Y la otra cosa, y lo que es muy, muy interesante es que en el momento en el que Temer llega al poder, en el momento en el que Macri llega a la presidencia, en ese momento lo único que hacen es que empiezan a impulsar una vez más las políticas librecambistas y el modelo de libre comercio y el consenso de Washington. Esto que estamos viviendo ahorita es una contrarrevolución regional en forma. Esto es lo que estamos viendo. ¿De acuerdo? Ahora, había otra pregunta por allá. Buenas tardes, es la segunda vez que lo escucho. No, impresionante la cantidad de información que usted trae, impresionante la forma de exponerlo de una manera tan didáctica, tan sencilla, que bueno, pues seguramente todos hemos aprendido con estas exposiciones de usted. Es mi tío, luego le doy las gracias. Tres cosas. La primera es, me recuerda mucho un libro que leíamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, la disputa por la nación, de Rolando Cordera y Carlos Tello. Dos proyectos de nación, ellos también ya vislumbraban que iba a triunfar el proyecto neoliberal y no el nacionalista. Así es. Segundo comentario, me gustó mucho la parte que usted maneja del cambio desde abajo. Hoy mismo en la jornada, Pablo González Casanova dio una conferencia en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Se comenta la reseña en la jornada, en el periódico La Jornada, y reviere justamente eso, que hay una crisis en todos los sentidos, moral, intelectual, económica, política, en todos los sentidos hay una crisis, y solamente este cambio va a venir desde abajo, porque la gente de arriba está muy, muy cómoda con la forma como se está manejando la economía, la política, la sociedad a nivel mundial. Yo, la tercera es agradecerle la verdad tanta información que tiene y que la comparte con nosotros. Muchas gracias. Pues al contrario, gracias, tío. Yo nada más quiero decir sobre el tema de la disputa por la nación de Cordera y Tello. Efectivamente, ellos vislumbran que el modelo nacional va a tronar, va a quebrar y que va a ganar el modelo neoliberal. Lo que nadie vislumbraba en aquel entonces son los alcances del actual modelo neoliberal. Está destruyendo al planeta, es una barbaridad. Ahora, mira, yo sí creo que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar desde abajo. Ahora, me preocupa mucho lo que está ocurriendo, por ejemplo, a nivel con el EZ. El EZ propone entrar al proceso electoral con un candidato, con una candidata indígena, etcétera. Está bien, están en todo su derecho. Simplemente lo que yo quiero señalar es que sí existe una posibilidad de cambio, y esa posibilidad de cambio ahorita se da a través de la vía electoral. Es decir, una cosa que hay que entender es que las vías
para el cambio están muy acotadas. Una de las pocas vías que existen es el cambio por la vía electoral, y hasta el EZ lo está aceptando. Sin embargo, el presentar un candidato nuevo, básicamente lo que va a lograr es que va a dividir el voto de la izquierda. No creo que mucho, pero lo va a dividir y va a permitir la permanencia del modelo. Y esto no es muy diferente a lo que planteó Marcos en 2006, cuando llama a la gente a no votar. Es decir, fíjate, esa elección de 2006 fue crucial para la historia de América Latina y probablemente del mundo. Si aquí hubiera ganado López Obrador en el 2006, bueno, yo creo que ganó, si le hubieran reconocido el triunfo, hubiera habido un cambio en toda la región, y esto probablemente hubiera impulsado a que otros países o que en otras latitudes se hiciera también un rompimiento con el modelo neoliberal. Lo detuvieron, y perdóname, Chantal Mouffe tiene razón hace unos años cuando dice: yo no le perdono a Marcos el llamado al voto abstencionista de 2006. Ese voto sí hubiera podido cambiar las cosas y las hubiera podido cambiar en serio. Ahora, yo sí creo que en 2018 estamos ante una de nuestras últimas llamadas para un cambio, digamos, por la vía pacífica, porque el modelo mismo, el modelo en un principio promovió lo que ellos llamaban las democracias de libre comercio, la idea de que el libre comercio era igual a democracia y que era sinónimo, exactamente. Esto no es cierto. Ya no están en esa lógica, ya están promoviendo dictaduras de libre comercio. Y algo más, cuidado, el modelo neoliberal ha sido muy cuidadoso en no movilizar a la masa, le tiene miedo a la masa y busca más bien controlarla a través de sus aparatos de información. La gran diferencia entre un régimen autoritario y el régimen fascista, la gran diferencia entre una dictadura autoritaria y una dictadura fascista está en la movilización de las masas. Lo que vimos ahorita con el fenómeno de Trump, lo que estamos viendo, es que las masas ya están dispuestas a actuar. Estas masas de la derecha están dispuestas a movilizarse, y esto es lo que está haciendo Trump. Por eso Trump es un fenómeno tan complejo y tan peligroso. No me hago ilusiones, Hillary Clinton es la dictadura autoritaria del neoliberalismo, ella es la dictadura del libre comercio, ella sin duda lo es. Ella es una neoliberal y es una genocida, todo lo que tú quieras. Trump quiere ser genocida, pero es neoliberal y es neonazi, y es un fenómeno bien distinto. Y ya estamos viendo cómo quiero decirles una cosa: estos fenómenos de radicalización en los polos de los grupos sociales se dan en los momentos de crisis. En 1930, en Alemania, crecieron tanto la derecha como la izquierda, crecieron de manera radical las dos opciones. Lo mismo vimos en las elecciones recientes. Yo nunca pensé que en unas elecciones de Estados Unidos pudiera tener la presencia que tuvo un candidato que se dice abiertamente socialista como Bernie Sanders. Y del mismo modo vimos cómo creció la candidatura de Trump. Esto es un síntoma claro de que vivimos en un proceso de crisis. Ok, entonces sí creo que nos tenemos que activar. ¿Les puedo hacer una encuesta? ¿Hay otra pregunta? A ver, otra pregunta y después les voy a hacer una encuesta antes de ir. ¿Cuánto tiempo? Ah, sí. ¿Ya? Muchísimas gracias, don Rafael, por lo que nos hace a nosotros reflexionar, pero con tristeza quiero comentarle que la gente está muerta. No reacciona porque tiene miedo a la represión, o no reacciona porque no lo entiende, así como usted nos lo dijo. Hace un momento con un grupo de compañeros con los que quiero limpiar mi mente y desde mi trinchera ser positiva y analizar que todo puede ser mejor, me cae encima siempre lo mismo que usted me dice, porque por algo pasan las cosas. México es un país de crisis, sumido en una economía de este tipo, que debemos de quién vivimos, cómo lavamos el dinero y quién nos provee de muchos recursos. ¿Cómo movemos a la gente?
Lo que yo le dije a mis compañeros hace un momento, que es un grupo de naturismo y herbolaria, les cayó como piedra y creo que hasta les molestó. O no se dieron por aludidos, o por ignorancia, o porque están muy cómodos en su espacio de confort. ¿Cómo los levanta? ¿Cómo los mueve? Porque la gente no sale. Hacen como que pasa. ¿Sabe cómo me imagino que estamos? ¿Recuerda la escena del Titanic en que se está hundiendo y están los músicos tocando como si no pasara nada? Así estamos en la casa, en la escuela, en el hogar, las madres, no sé quién es más, pero ¿cómo se despierta a esa masa que usted nos ha dicho que necesita moverse? Moverse para propiciar los cambios que necesitamos, porque estamos colapsando como mundo, como país, como persona. ¿Cómo? Okay. A ver, yo estoy de acuerdo con usted, ese es el problema. Y voy a terminar, porque creo que ya no hay más tiempo, creo que ya es la hora, y aquí la dictadura del horario es muy rígida, y es correcto que así sea. Voy a hacer una última encuesta. Levanten la mano los que piensen que esto que estamos viviendo es ya invivible y que nos está llevando a una crisis. Levanten la mano, por favor. Ah, mira, todos, muy bien. Levanten la mano los que piensan que hay que cambiar el modelo. Levanten la mano, por favor. Bueno, ahora levanten la mano los que sí están haciendo algo efectivo por cambiarlo. ¿Y los demás? ¿Qué estamos haciendo? Es decir, pero ojo, y levanten la mano los que tienen un compromiso político activo. Levanten la mano. Poquitos. Es decir, tendríamos que ser todos. Para que esto cambie, tendríamos que estar todos metidos en este asunto. Entonces, yo lo que les sugiero es que, como dice la compañera, hay que salir, que se salgan de la zona de confort y se pongan a chambear, porque lo que sigue solo puede ser peor y ya estamos en las puertas del infierno. Muchas gracias.